Gracias, Señor, por este día y por cada una y cada uno de ustedes. Mis hermanos, si van a tomar nota del tema, el tema se llama Tres maneras de vivir. Tres maneras de vivir. Uno puede vivir de acuerdo a tres maneras, tres formas. Y póngame mucha atención, hermano, no sé en cuál tú estarás viviendo de estas tres que con la ayuda de Dios quiero hablar. No sé en cuál estarás viviendo, pero solo una de estas tres es la correcta. Hay dos incorrectas y le aseguro que hay más gente viviendo la vida incorrectamente que correctamente. Que Dios nos ayude, hermanos queridos, para que podamos entender esto que Dios nos va a hablar hoy. Quiero empezar haciéndole una pregunta. ¿Quieres vivir libre de maldición como vivió Abraham, por ejemplo? O como vivió nuestro Señor Jesucristo. Yo quisiera un amén, hermano, que usted diga amén. ¿Cuántos quieren vivir, hermanos, la vida sin ninguna maldición? ¿Le gustaría? Bueno, hermanos, de eso se trata. De eso se trata. De querer vivir libres de maldición. Es triste, hermanos. Pero hay una gran cantidad de hermanos en Cristo viviendo en maldición. En vez de vivir en la bendición, en Cristo, experimentando y disfrutando las abundantes riquezas de su gracia, dice la Escritura. Pero bueno, Dios nos va a ayudar, porque de eso es que se trata cada enseñanza. Dios sacándonos de un Egipto espiritual, Dios pasándonos al otro lado del desierto, Él introduciéndonos a una tierra buena que emana leche y miel, donde no hay maldición, donde no hay dolor, donde no hay tristeza, donde lo que hay es leche y miel, dice la Escritura. Gloria a Dios. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias. Otra vez les voy a volver a preguntar, ¿quieren vivir libre de maldición? ¿Quieren vivir libre de maldición, hermanos? Ok, entonces mi hermano querido, tal vez algunos ya están experimentando o viviendo esa vida libre de maldición, pero si usted dice, uy, yo estoy ahí todavía, bueno, hoy vas a salir con la ayuda de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Colosenses, capítulo 3. Colosenses, capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 9. Dice así: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro que tampoco es molesto. Para mí como pastor no me es molesto. Si tengo que repetir 1000 veces algo, lo haré, y con tal de que ustedes puedan vivir la vida que debemos de vivir. Versículo 2 dice: guardaos de los perros. No de los perros esos guatos de la calle, hermanos, que sí hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque son traicioneros, a veces muerden de acallado. Dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros. Uy, si nosotros pusiéramos más atención a esto, de cuántas cosas nos libraríamos, hermanos. Si de verdad usted y todos los hijos de Dios nos preocupáramos por realmente guardarnos, como dice acá la Escritura, el apóstol Pablo, que nos guardemos de los perros, que nos guardemos de los malos obreros, porque hay muchos malos obreros. Ellos dicen que son obreros de Dios, servidores de Dios, pero son malos. Dice: guardaos de los mutiladores del cuerpo. Versículo 3: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos. ¿Dónde nos gloriamos? En Cristo Jesús. Amén.
porque en Él es donde está nuestra bendición. En Él, en Cristo. Nos gloriamos en Cristo. Amén. Dice, no teniendo confianza en la carne, para nada. Yo no tengo confianza en mí mismo, hermano. Hoy leí algo que pusieron por ahí en el Facebook. Dice, crea en ti y vas a lograr todo. Yo espero que ningún hijo de Dios crea eso. Crea en ti y lo vas a lograr todo. De hecho, le puse mentiras. Ahí, porque es una persona que conozco, le puse mentiras. Eso no es verdad. No es creer en nosotros, es creer en el Señor. Y entonces sí que todo lo que se tiene que lograr, se va a lograr. Se lo aseguro. Ok. Porque dice, versículo 4. Aunque yo tengo también de qué gloriar, de qué confiar. Yo no sé ustedes. Yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado. Ay, hermano, yo estoy leyendo otro pasaje, ¿verdad? Dios mío, perdón. Era Colosenses. Perdón. Aunque está buenísimo eso. Colosenses 3:1. Dice así. Si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué tal que yo les pregunto, hermano, ¿ya resucitaron con Cristo? ¿Ya resucitaron? Dice, ¿cómo que ya resucitaron? Eso no es hasta que se muera uno y después ya resucita uno. ¿Cómo que ya? Pero Pablo está hablando en tiempo presente, hermano. Si pues ya habéis resucitado con Cristo, si pues habéis resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Estamos haciendo eso, hermanos? O sea, ¿usted está poniendo la mirada en las cosas de arriba? Verso 3. Es porque habéis muerto. Dígale al que está a su lado, usted es un cadáver. No es un cadáver porque resucitó. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Hay una ira de Dios que viene sobre los hijos de desobediencia por esta causa: por la avaricia, por la fornicación, por la impureza, por las pasiones desordenadas, por los malos deseos, por la avaricia, que es una idolatría. Dice que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Nosotros no somos hijos de desobediencia, aunque muchos están viviendo en desobediencia. Versículo 7 dice: en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Claro, todos nosotros vivimos en eso un tiempo. No puede ser que hoy un hijo de Dios siga viviendo así en esto. Versículo 8 dice: pero ahora dejen también vosotros todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Ira. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, son como el Alka-Seltzer que se levantan, hermanos, así, pero como el Alka-Seltzer? ¿Qué hay que dejar? Pero ahora dejad también vosotros, ¿qué? Ira. ¿Qué más? Enojo. ¿Estás enojado con alguien? Bueno, ya, hermano, deje eso. Ya. Malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca.
palabras malas, dice en otra versión, palabras vulgares. Verso 9 dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Así es como debe ser un hijo de Dios. Tomen nota de esto, hermanos, porque esto tiene que ver con uno de las formas de vivir. Vamos a abrir ahora, hermanos, vamos a pasar a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 17. Efesios 4, 17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Nosotros somos gentiles, pero que no andemos como los otros gentiles. A usted y yo y usted, hermanos, para nada. Si realmente morimos con Cristo y hemos resucitado con Dios, ciertamente somos gentiles, pero no somos iguales, hermanos. Y todos nosotros sabemos que hay un montón que se llaman hijos de Dios, que se llaman cristianos, que no son tan diferentes, hermanos, que los otros gentiles. Entonces dice que no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. O sea, ellos deciden cómo vivir la vida. Ellos son los que deciden. Ellos no han dejado, no están escuchando al Señor, ni están bajo el poder del gobierno, del reino de Dios en sus corazones, sino que andan en la vanidad de su mente. Yo hago esto, nunca consultan al Señor, damos por un hecho de que lo que estoy haciendo está bien, y después viene el lloro y el crujir de dientes. Versículo 19 dice, versículo 18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Cristo Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vístanse o vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Casi nunca, hermanos, casi nunca se nos habla de esto, ¿verdad, hermano? Menos en estos tiempos, porque casi todos los predicadores, hermanos, casi nunca nos hablan de esto o hablan de estas cosas, sino que hablan de bendiciones, de recibir cosas, de tener cosas, de hacer sueños realidad, de todo eso, hermanos. Pero no se nos habla, no se nos enseña de todo esto, hermano. Y entonces están viviendo una vida que no es la vida que agrada a Dios. Escúcheme bien, hermanos. Nuestro Dios, que es nuestro Padre, solo ha tenido un solo destino o un solo propósito para todos los hombres. Dios no tiene dos destinos ni tres destinos. Dios solo tiene un destino. Ustedes saben que el destino es la meta final. La meta final. Dios solamente ha tenido un destino o un propósito para todos los hombres. El mismo destino que tiene para mí es el que tiene para usted, o el mismo propósito que tiene para usted es el que tiene para mí. No tiene dos propósitos, uno para usted y otro para mí diferente. No tiene uno diferente para usted y otro para su esposa o su esposo diferente, no. Él, hermano, desde la eternidad, Él solo ha tenido un destino para todos. Solo uno, nada más. Por eso esto es más sencillo.
Cuando nosotros abrazamos ese destino o ese propósito, la vida es más fácil, hermanos. Y en ese destino que tiene un camino, que tiene una calle, digo yo, usted va a encontrar todo lo que usted necesita para poder llegar hasta el final. Pero Dios, nuestro Padre, solo tiene un destino o un solo propósito para todos los hombres. Él llamó a Abraham, hermanos. Abraham es un personaje importante en las Escrituras. Se le llama el padre de la fe. Él llamó a Abraham y le dijo para dónde él quería llevarlo. Él le dijo: deja tu tierra, deja tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Hermano, si alguno de nosotros piensa que eso se lo dijeron solamente a Abraham, no hemos entendido, hermanos. No estamos entendiendo el cristianismo. No estamos entendiendo el propósito de Dios, el destino de Dios. Porque lo mismo, como ahorita lo vamos a ver, lo mismo que se le dice a Abraham, es lo mismo que se nos dice a nosotros. Nada más que en aquel momento estaba, hermano, hablando como literal. Pero nosotros hoy no estamos siendo llevados a una tierra literal, pero sí estamos siendo llevados al mismo destino, ese lugar, eso que Dios le dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela para llevarte a la tierra que yo te mostraré. Eso es lo mismo que a nosotros, hermanos, Él nos está llamando. Esa tierra tiene que ver, hermano, con la perfección del hombre, con la santificación del hombre, con la perfección del hombre. Y entonces le decía que él llamó a Abraham y le dijo para dónde quería llevarlo y lo que quería y lo que haría en él. Ya, hermano, lo que Dios ya Él nos ha dicho o nos lo dirá, lo que Él quiere hacer en usted. Es importante, más importante lo que Dios quiere hacer en nosotros que lo que Él quiere o puede hacer con nosotros. De hecho, Él no puede hacer nada con nosotros hasta que Él haga algo, lo que Él quiere hacer en nosotros. ¿Sí me entendieron, hermanos? Antes que todo, él a Abraham le dijo: te voy a llevar, deja tu tierra y tu parentela para llevarte a la tierra que yo te mostraré. Meta final, destino final. Dios tenía un destino para Abraham, una meta final, un propósito. Pero no solamente Dios quería llevarlo a ese lugar, sino que también en eso estaba incluido lo que Dios iba a hacer en él. Dios quiere hacer algo en usted, en mí. Entonces, lo que haría en él y lo que haría con él. Escúcheme, hermano, no hace falta que nos afanemos buscando qué es lo que Él tiene para mí. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, se han preocupado? Pues, ¿qué será lo que Dios quiere conmigo? ¿Qué será lo que Dios quiere conmigo? Y entonces, hermanos, algunos están tan preocupados tratando de averiguarse qué es lo que Dios quiere con usted. Pero no hay que afanarnos en eso, hermanos. Voy a decirles por qué. No nos tenemos que afanar buscando qué es lo que Él tiene para mí. Porque lo que Él tiene para mí o para usted es lo mismo que le prometió a Abraham. Es lo que hay para nosotros. Entonces, hermanos, sigamos un poquito a Abraham. Veamos a ver, hermanos, un poquito la vida de Abraham. Y eso es lo que yo voy a tratar de hacer con la enseñanza de hoy. Porque, vean, vamos a leer algunos pasajes. Por ejemplo, vean conmigo, hermanos, abran conmigo al libro de Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Y vamos a leer versículo 6 y versículo 7. Pongamos mucho cuidado, porque, hermano, les decía que no nos tenemos que afanar buscando qué es lo que Él tiene para mí o para usted. Lo mismo que le prometió a Abraham. A Abraham le dijo: deja tu tierra y te llevaré a una buena tierra, y haré de ti esto y haré de ti lo otro. Él hizo, entonces, Él lo llevó. Él hizo algo en Abraham y luego hizo algo
con Abraham. Eso es lo mismo que quiere hacer con usted. Llevarte, hermano, trasladarte del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo nuestro Señor. Dice en el libro de Colosenses que Él quiere hacer en usted, hermano. Él quiere transformarlo, hacerlo un hombre nuevo, una mujer nueva. ¿Y qué quiere hacer con usted? Manifestar su gloria, hermanos, a la gente de este planeta, a la familia suya, a los vecinos, para que también ellos tengan lo que usted tiene. Eso fue lo que hizo con Abraham. Por eso, hermano, Abraham, cuando Dios lo llamó, no era Abraham, él era Abraham. Así, Abraham, que significa Padre enaltecido. Pero déjeme decirte exactamente qué significa. Lo que significaba era que él era un hombre de la carne, un hombre carnal, un hombre natural. Y entonces lo primero que Dios quería hacer también con él era cambiarlo de ser un carnal, de ser un hombre natural, de ser un hombre mundano, de ser un hombre que andaba en la carne, convertirlo en Abraham. ¿Y Abraham qué significa? Abraham significa un hijo de Dios, alguien que es como Dios, alguien que tiene la misma naturaleza que Dios, alguien que es semejante al Señor, alguien que es igual al Señor. Te dice, apóstol, de verdad, de verdad. Ustedes han leído en la Biblia, por eso ahora leímos los pasajes. Despójense del viejo hombre, cambien esa vida, ya no sean como los otros gentiles. Hermano, Abraham ya no tenía que ser. Dios no quería que Abraham siguiera siendo como la gente de donde él vivía. Por eso le dijo, deja tu tierra, deja tu parentela. Ya no tienes que estar viviendo como ellos, ya no tienes que ser más como ellos. Deja eso, vete. Porque voy a hacer, lo primero que Dios iba a hacer con él era convertirlo en un hijo verdadero, en alguien con la misma naturaleza de él. Ese es el cambio de nombre. El cambio de nombre lo que significa es que lo hizo un hombre nuevo. Lo convirtió en un hijo verdadero de Dios, con la misma naturaleza, con la misma santidad, con la misma rectitud, con la misma integridad. Y eso es lo que quiere hacer con nosotros, hermanos. Lo que pasa es que no nos hemos cuidado de los malos obreros. No nos hemos cuidado de los perros. Qué feo que suena, ¿verdad? Pero así lo escribió Pablo. De esos hermanos que quieren y pretenden otra cosa de nosotros, y no lo que Dios quiere. Hermano, así, sin presunción y sin ninguna vanagloria. Pero usted es un privilegiado de estar en esta iglesia, por lo que Dios quiere hacer contigo. Valórelo. Ok, entonces vamos a leer, hermanos, el versículo, capítulo 3, versículo 6 y versículo 7 de Gálatas. Oiga lo que dice acá. Dice, así Abraham creyó en Dios. Amén. Abraham creyó en Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Creyó Abraham en Dios? A mí me extraña si usted vino la semana pasada y que diga amén. Si usted la semana pasada no vino y usted dice amén hoy, te entiendo. Pero si usted la semana pasada vino y me dice amén, digo, usted no viene a poner atención. Porque mire que ahí no dice que Abraham creyó en Dios. ¿Cómo dice? Es igual, hermanos, ¿creen ustedes que es lo mismo creer en Dios que creer a Dios? ¿Qué será la diferencia? ¿Usted lo ha meditado? ¿Se ha puesto, se ha sentado? ¿Cuál es la diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios? Muchos creen en Dios. Los demonios creen en Dios y tiemblan. Pero hermano, Abraham, no es que Abraham no creía que Dios existía. Claro que él creía en la existencia de Dios. Pero hermanos, el secreto no está solo en aceptar, en creer que Dios existe, sino en creerle a ese Dios. El hombre, eso fue lo que sucedió con Abraham. Le creyó a Dios. Le creyó a Dios. Yo hablé mucho de esto en la predicación de la semana pasada. Me gustaría que la escuchen, hermanos. Ahí está en nuestra página de Comunidad del Rey. Ahí está en el canal de YouTube de Comunidad del Rey también. Escúchenla, hermanos,
porque yo hablé bastante de esto. Y entonces dice, así Abraham creyó a Dios y el resultado de creer en Dios o de creerle a Dios. ¿Cuál es el resultado de creerle a Dios? Y le fue contado por justicia. O sea, se le sumó, se le añadió, se le concedió lo que él le creía a Dios. Dios no habla con las personas que no le creen a él. Dios no le dice nada. Dios no saca, hermano, Dios no tiene tiempo para estar hablando con alguien que no ha decidido creerle a él. El día que usted, hermano, de todo corazón le diga, Señor, decido creerte, Señor, aunque el creerte me cueste la vida, entonces usted se va a hacer amigo de Dios, como Abraham. El día que usted decida creerle a Dios. Un día de estos, hermanos, una señora dice, ella se había ido y regresó a la iglesia. Y me dice, ay, pastor, es que Dios me habló de que viniera acá y que volviera. De verdad, hermana, qué bueno. Vino como 3 domingos y ya no vino más. Hasta me bloqueó. Porque me abrazó y me dio el contacto y todo y no vino más. Y yo digo, pero no fue Dios el que le dijo que viniera. No fue Dios el que le habló. Entonces, ¿cómo es que 3 semanas después cambio? Esas personas, hermanos, no van a llegar largo. Esas personas no van a ser llevadas al propósito de Dios, al destino que Dios tiene para ellos. Nunca van a llegar. Y duele, hermano, porque no van a llegar. Si usted decide creerle a Dios, hermano, entonces usted va para cosas grandes. ¿Cuántos deciden creerle a Dios, hermano? Dígale, Señor, decido creerte. A pesar de lo que venga, yo decido creerte. No me importa lo que pase, lo que venga, yo decido creerte, Señor. Y entonces dice, hermanos, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Más adelante yo les voy a explicar esto de ser contado por justicia. Versículo 7 dice, sabed, por tanto, que los que son de fe, que los que son ¿de qué? De fe, estos son hijos de Abraham. Los que son de la misma fe de Abraham son no hijos biológicos ni hijos espirituales, sino, hermanos, son como Abraham. Son como Abraham. Los que son de fe. ¿Qué es ser de fe? Los que son de fe. Los que son de fe es exactamente igual que decir los que le creen a Dios. Esos son los de fe, los que le creen a Dios. Yo por lo menos he tomado una decisión, hermanos, la tomé desde hace muchos años atrás. Señor, si tú me hablas algo, prefiero morir que dejar de obedecerte y dejar de creer lo que tú me digas. Nunca jamás, hermano, dejaré botado la palabra que Dios me hable. Ojalá que ustedes sean así, porque esos son los que son bendecidos. Ok, entonces dice, hermanos, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Pasemos, hermanos, al versículo 13 de este mismo capítulo. Versículo 13. Dice el verso 13: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero.
para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Aquí está diciendo, hermanos, que los que somos de fe vamos a recibir exactamente la misma bendición que recibió Abraham. ¿Quieren verlo de nuevo? Dice el versículo 17. Dice, no, perdón, el versículo 13. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles. Nosotros somos gentiles. Para que la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe, ¿cuál fe? La fe es creerle a Dios, eso es creerle a Dios, a fin que por la fe, o sea, a fin de que por el creerle a Dios, eso es fe, fe es creerle a Dios, fe no es otra cosa, aunque podemos buscar la definición, que la certeza de lo que se espera, que la convicción de lo que no se ve, que todas las definiciones y todas las explicaciones que dan. Fe, así, hermanos, a grandes rasgos, fe es creerle a Dios. Ese creerle a Dios lleva implícito la obediencia incondicional a Dios. A lo que Dios nos habla, a lo que Dios nos dice, a lo que Dios nos pide. Abraham, deja tu tierra y tu parentela y vete a lo que tengo para ti. Y Abraham creyó a Dios. ¿Cómo sabemos que le creyó? Porque él lo siguió, porque él caminó y él llegó hacia donde Dios lo quería llevar. ¿A dónde lo quería llevar Dios? A su propósito, al destino. Ese destino, hermanos, está escrito en el libro del Génesis y está en tipo o en sombra. Era una tierra literal. Para usted y para mí, ese destino final se llama Cristo. Se llama Cristo, porque la Biblia dice que Él nos ha sacado o nos saca de la potestad de las tinieblas y nos lleva al reino de su amado Hijo Jesucristo, para que vivamos en Él, para que estemos en Él. Tal vez esto suena, hermano, como muy grande. Por eso es que el justo por la fe vivirá. Por eso, hermano, es que esto es de creerle a Dios. Cuando Abraham salió, hermano, detrás de la voz de Dios, Abraham no sabía para dónde iba. Me imagino, hermano, ¿se imaginan ustedes que Abraham le dice a su esposa, a Sara, mujer, aliste maletas, nos vamos? Y Abraham, ¿para dónde vamos? No sé, no sé. Así literalmente, Abraham no sabía para dónde iba. Y de seguro que la esposa le preguntó. Todos los que tenemos esposas sabemos lo que ellas quieren saberlo todo, ¿verdad? Ya a solas, hermanos, se preguntan, ¿y eso qué? ¿Y para dónde va? ¿Y qué fue lo que le dijo? ¿Y qué fue lo que le preguntó? Casi todas son así, ¿verdad, hermano Ronnie? Casi todas son así, ¿verdad? Bueno, por lo menos conozco muchas que son así. Bueno, hermanos queridos, Abraham no sabía para dónde iba. Y tal vez usted hoy dice, apóstol, trasladarnos de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. ¿Y dónde queda eso? ¿Y cómo es eso? ¿Y cómo sucede eso? No sabemos. Pero por eso es que tenemos que creerle a Dios. Por eso es que usted debe creerle a Dios. Por eso viene a sentarse y a escuchar, hermano, la enseñanza con un corazón abierto, con un corazón de niño. Porque si no nos hacemos como un niño, usted le dice a un chiquito, a un niño, le dice, papito, mañana nos vamos a montar en un globo y vamos a flotar. ¿Saben qué le va a decir ese niño? Que sí. Él le va a decir que sí. Porque los niños son así. Y Jesús dijo, si no se hacen como un niño,
La diferencia entre lo que el Padre le diga al niño y entre lo que el Padre Celestial nos diga a nosotros es que muchas veces lo que el Padre terrenal, natural, le dice al niño no lo puede cumplir. Pero yo le aseguro algo: todo lo que nos dice el Señor, Él lo cumplirá. Todo lo que Él te diga, Él lo cumplirá. Él le dijo a Abraham: te llevaré a una tierra buena, y él lo llevó. Haré de ti una nación grande y próspera, y Dios lo cumplió. Fue lo mismo que le dijo a Moisés también. Le dijo: Moisés, hay que sacar a este pueblo y lo vamos a llevar allá a la tierra prometida, una tierra que emana leche y miel. Nadie la conocía, ni sabían dónde estaba. Moisés no sabía, el otro no sabía, pero ellos, hermanos, sí sabían algo, y es lo que usted y yo debemos de saber, y es que debemos de creerle al Señor. Amén. Diga: yo quiero creerle al Señor. Porque que crean en Dios hay muchos, pero los que creen en Dios no llegan largo. Pero los que le creemos a Dios, vamos a entrar, vamos a ver, vamos a poseer la bendición que Dios tiene para nosotros. Y esa bendición es, hermano, infinitamente espiritual. Primeramente lo espiritual. Ponga la mirada en lo espiritual, desee lo espiritual, busque primeramente lo espiritual, y lo demás vendrá. No se preocupe por lo demás vendrá. Y si hay algún carnal, hermano, entre ustedes, no, esto se lo voy a decir a los que me vean, hermanos, tal vez por internet, porque algunos solo están pensando en lo terrenal, solo están pensando, cuando hablamos de la bendición de Abraham, lo primero que están pensando es en plata, en dinero, en tener mucha plata, en tener mucho dinero. Piensan que esa es la bendición de Abraham, hermanos, y menosprecian las inescrutables riquezas de la gracia de Dios. Y no han entendido que todo eso, o que esas otras cosas, que no son un montón: comida, ropa y vestido. Léalo en el capítulo 6 de Mateo, versículo 38, 37, por ahí, hermano. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas, así literalmente dice, y estas, ya él venía hablando anteriormente cuáles eran esas cosas, porque la gente lo lee de otra manera. La gente lee y lo leen así: mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas. Y no dice todas estas cosas. No, ellos lo leen: mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. No, ahí no dice así. Ahí dice: y estas cosas. ¿Cuáles? Las que Jesús venía hablando ahí: comida, ropa, vestido, etcétera. Pero no todas. Ahí no estaba un carro incluido. Pero no quiere decir que Dios no le pueda dar hasta un carro. Pero esa no es el evangelio. Ok, entonces, hermanos queridos, a Abraham le dijo para dónde quería llevarlo, lo que iba a hacer con él y cómo lo iba a hacer. Entonces, hermanos, les decía que no hace falta que nos afanemos buscando qué es lo que Él tiene para mí o para usted. Porque lo que tiene para usted y para mí es lo mismo que le dio a Abraham. Le cambió de nombre, lo sacó de Ur de los Caldeos, lo sacó del mundo. ¿Qué es Ur de los Caldeos? El mundo, el reino de Satanás, donde el diablo manda y gobierna. Porque la Biblia dice, hermanos, que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Cuando está hablando del mundo entero, no está refiriéndose al planeta, sino hermanos, se está refiriendo a una persona que todavía no ha nacido de nuevo. Esa persona está en el ambiente, en el reino de Satanás. Esa persona está bajo el poder completo. Bueno, así vivía Abraham. Ur de los Caldeos era el gobierno del diablo, era el reino de las tinieblas. Y el Señor dijo: déjalo, véngase conmigo. Abraham le creyó al Señor y comenzó a salir, y salió de la potestad de Satanás, y lo lleva Dios ahora a vivir en su reino, donde Él manda, donde Él gobierna, donde Él provee, donde Él es el Señor, donde la vida es diferente, donde mana leche y miel, hermano, la vida en Cristo. El tema se llama 3 tipos de vida. ¿Cómo se llama el tema? 3 maneras de vivir, más bien. Y entonces, mis hermanos, lo mismo que hizo con Abraham, usted lo acaba de ver aquí. ¿Quiere volverlo a ver, hermano? Se lo vuelvo a leer.
Voy a volvérselo a leer. Versículo 14 dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham nos alcance. Para que en Cristo Jesús todo lo que Dios hizo con Abraham lo hará también con nosotros. Nos va a alcanzar a nosotros también. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Hacerlo un hombre fructífero, un hombre nuevo, un hombre santo, un hombre recto, un hombre puro, un verdadero hijo de Dios, con todas las características de Dios. Un hombre que manifestaba a Dios, un hombre en quien se veía a Dios. Eso quiere hacer Dios con usted y conmigo. Ok, bueno. Entonces también en Romanos capítulo 4, vamos a Romanos capítulo 4. Esto es para contestarles, hermano, la pregunta, o para quitarles de la mente la preocupación de que ¿qué será lo que Dios tiene para mí? No es de raro que aquí hayan algunos que andan buscando y todavía preguntando, ¿y qué será lo que Dios tiene para mí? ¿Y cuándo será que Dios me va a bendecir? ¿Y cuándo será que todo va a cambiar para mí? ¿Cuándo? Hermano, cuando le creas a Dios. Y yo sé que Dios nos está hablando. Pero hemos escuchado perros, como dijo Pablo. Es que sí suena feo, ¿verdad? Pero así dice la Biblia. Dice, guardaos de los perros. Tengan cuidado. No está hablando de los perros, del Rottweiler y de esos, no, hermano, no está hablando de esos perros. Dice, guardaos de los malos obreros. Guárdense de ellos. Muchos no se han guardado de ellos, hermano. Hay miles de millones de personas expuestas a esos perros y a esos malos obreros. Malos obreros y perros está hablando del mismo, son sinónimos. Está hablando de personas que enseñan, que hablan, que predican. Muchos de ellos con gigantescas iglesias, con mega congregaciones, con miles de feligreses que se sientan a oírlos a ellos, hermanos. En el capítulo 4 de Romanos, en el versículo 21, dice, hablando de Abraham también, dice, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Wow. Con razón, hermano, Dios era amigo de Abraham. Dice que estaba plenamente convencido. En él no había, pero así, hermano, de dudas. Él estaba plenamente convencido. Hermano, necesitamos eso. Estar plenamente convencidos. Yo no sé si usted estará pensando, hermano, que Abraham era un superhombre. Él era un hombre mundano, vivía en Ur de los Caldeos, era un impío, igual que todos nosotros. Nos sacó Dios de esa impiedad y nos hizo nacer de nuevo. Nada más que él entendió que sus oídos y su corazón espiritual deberían de estar enfocados en el Señor, en oír a Dios, en escucharlo a Él. Yo tengo ya varias semanas de decirle a ustedes, hermanos, que oren a Dios y digan, Señor, háblame. Señor, ayúdame a creer lo que debo creer. Dígale a Dios, hágale esa oración sincera. Dígale, Señor, ayúdame a creer lo que realmente tengo que creer. Y vas a ver a Dios hablándote. Vas a ver a Dios mostrándote el camino, guiándote, sacándote de donde te tiene que sacar. De esa condición en que has vivido. De esa condición que posiblemente puede ser que estés tal vez hasta viviendo en maldición. Aquí, hermanos, dice entonces en el versículo 21, dice que Abraham dice plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido.
Versículo 22 dice, por lo cual también su fe, la de Abraham, le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él, ponga cuidado, no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada por justicia, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en él, que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Pero aquí está diciendo, hermanos, que si nosotros creemos como Abraham creyó a Dios, y si usted y yo creemos a Dios, entonces lo mismo que hizo con Abraham, lo hará con usted, lo hará conmigo. Eso es lo que dice ahí. ¿Qué es lo que hay que hacer? Creerle a Dios, creerle al Señor. Y mi consejo, hermanos, entre los muchos que me gusta dar, es comienza a escuchar primeramente con mucha atención la enseñanza, hermanos, la instrucción que estamos dándole. Comience, hermano, porque mi oración a Dios es, Señor, cuando me paro, cuando me tengo que parar en esa plataforma, yo quiero que tú hables por mí. Yo te ruego, Señor, que tú hables por mí, que tú le hables a mis hermanos. Y yo estoy seguro, hermano, por eso es que Pablo dijo, guárdense de los malos obreros. Pablo lo que estaba diciendo, guárdense de los perros y de los malos obreros. Lo que Pablo estaba diciendo es, no los escuchen. Hay gente que no hay que escuchar, hermanos. Y usted dice, pero ¿a quiénes? ¿Cómo sé? El día, hermano, cuando comiences de realmente a querer escuchar a Dios y creerle a Dios, Dios te va a dar discernimiento para decir, ese no, eso no es, eso tampoco es. Él se va a encargar. Porque, hermanos, una de las cosas que Dios hizo con Abraham, la más grande y gloriosa, fue que le dio el Espíritu. El Espíritu vino a morar al corazón de él. Y ese Espíritu, hermanos, si tú crees, también o está morando ya o va a venir a morar a tu corazón. Y si lo escuchas, hermano, Él te guiará a toda verdad. Él te enseñará todas las cosas. Él te revelará a Cristo. Él, el Espíritu de Dios que ha venido a morar a tu corazón. Aleluya. Entonces, hermanos, no nos afanemos buscando qué es lo que Él tiene para mí. Porque lo mismo que le prometió a Abraham y cumplió a Abraham, se lo cumplió, es lo mismo que tiene para nosotros. Él no nos está hablando a nosotros de otra cosa. Él nos está hablando a nosotros de un destino. Te llevaré. ¿Cuál es el destino para usted y para mí? Trasladarnos de la potestad de Satanás al reino de Cristo, donde Cristo sea el Señor verdaderamente de nosotros. Él es el Señor, pero debe ser nuestro Señor. Y, hermano, y el propósito de Dios es cambiarnos la naturaleza de Abraham a Abraham, cambiarte de un hombre viejo a un hombre nuevo. Y entonces, ¿cuándo es que Dios lo hace? Cuando comienzas a reconocer, hermano, que todavía hay de ese hombre viejo algo en usted. Por eso Pablo, por eso leímos al principio, despojaos del viejo hombre. Cuando usted comienza a darse cuenta que esas iras, que esas malacrianzas, que esas chichas, que esas codicias, que esas avaricias, que eso, todo eso no es compatible con Dios. A Dios no le agrada eso. Y entonces, hermano, despojarse es que usted diga, no quiero esto. Y entonces Dios comienza a obrar en tu corazón, a limpiarte, a transformarte, a hacerte una nueva criatura. Pero tenemos que despojarnos. Y eso es lo que significa cambiarle el nombre. Cambiarle a Abraham, le cambió de Abraham a Abraham. Eso, hermano, espiritualmente hablando, lo que significa es hacerlo un hombre nuevo, pasarlo de muerte a vida, transformarlo de un hombre a la imagen de Cristo el Señor. Y eso es lo que Él quiere hacer. Y si para usted eso no es bendición, no sé, entonces no tengo mensaje para usted, no tengo palabra para usted, porque esa es la bendición más gloriosa que puede haber. Y las demás cosas vendrán por añadidura. Amén.
¿Sí me están entendiendo, hermanos? Amén. Ok. Entonces, hermanos, nosotros podemos vivir de tres maneras, pero solo en una es donde tendremos lo mismo que Abraham. Solo en una. Solo en una forma de vivir es que vamos a poder tener todo lo que Abraham recibió de Dios. Hermanos, si quiere apunten esto, hermanos. Quiero para no dárselo más adelante. Apunten esto. Cuando Dios dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia, que lo vimos, hermanos, varias veces, ¿verdad? En Gálatas, en Romanos. Dice, y creyó Abraham al Señor y le fue contado por justicia. Lo que significa es que él fue hecho parte de la familia de Dios. O sea, él fue hecho un hijo de Dios. Dios no nos hace parte de su familia si no tenemos su misma naturaleza. Porque no se puede, hermanos, mezclar, como dicen en el Antiguo Testamento, lana con seda. No se puede mezclar. No se puede mezclar las tinieblas con la luz. Entonces, hermanos, lo que significa, y le fue contado por justicia, es que él fue hecho parte de la familia de Dios. O sea, fue hecho hijo. Se le impartió la misma naturaleza de Dios. Ahora Abraham es hijo de Dios y Dios es su padre verdadero. No fue un simple adoptamiento, no fue que lo adoptaron, sino que fue engendrado, sino un hacer de Dios. Entonces, cuando la Biblia dice y creyó y le fue contado por justicia, esa palabra contado significa que se le sumó. Entonces, cada vez que usted crea, lo que usted cree de parte de Dios se le suma a usted, se le añade a usted. Un ejemplo. ¿Crees que puedo hacer esto? Le preguntó el Señor un día a alguien. ¿Lo han leído? ¿Creen que yo puedo hacer esto? Sí creo. Ok. Entonces se le contó por justicia, o sea, se le sumó a su cuenta. Ahora, si usted cree, si Dios te dice, te quiero transformar en un nuevo hombre, en una nueva mujer, y si usted le cree a Dios, entonces eso se le suma a usted. Eso es lo que significa y le fue contado por justicia. La vida en Cristo, hermanos, es de creerle a Dios. Si no, lean los evangelios para que vea al Señor preguntando siempre: ¿crees que lo puedo hacer? ¿Crees esto? Para el que puede creer, todo es posible. Lo que pasa es que nosotros no hemos entendido que es creerle a Dios y no creer en Dios. Porque algunos: Señor, yo creo en ti, yo creo en ti, Señor, yo creo en ti. Ajá, pero eso no es lo que Dios pretende. Lo que Dios quiere es que creamos, que le creamos a Él. Entonces, cuando Dios encuentra una persona que cree, cuando leemos los evangelios, nos encontramos al Señor, hermano, diciéndole a un paralítico: levántate y anda. ¿Y qué pasó con el paralítico? Se levantó y caminó. Se levantó y anduvo. Porque el paralítico le creyó. Cuando escuchó al Señor, hermano, cuando el Señor le dijo: levántate. Si ese paralítico no hubiera creído, seguro hubiera dicho: Señor, no puedo, yo soy paralítico, no puedo caminar, no puedo caminar, no puedo. Ok, hermano. Pero el paralítico no le dijo eso. El paralítico se puso de pie porque le creyó a Dios. No es lo mismo, hermano, que yo le diga a usted: camina. Si aquí hay una persona, me acuerdo una vez que llegó un predicador a cierta iglesia y había un hombre, hermanos, que era casi ciego, tenía unos anteojos que eran como así de gruesos, hermano. Era como así un lente gruesísimo. Si a ese muchacho le quitaban los anteojos, hermano, no podía ver. Prácticamente lo que había eran nubarrones, hermano, así destellos nada más. Y el predicador llegó y, hermano, supuestamente Dios estaba hablando a través de él y le dijo al muchacho: vea, en el nombre de Jesús, quítese los anteojos.
y se va para la casa sin anteojos. El pobre muchacho se los quitó, pero ¿saben qué, hermanos? En la primera zanja, cuando va para la casa, ahí se fue. Casi se mata el pobre hermano. Yo sé que hay hombres que le hablan a alguien de parte de Dios, o Dios habla a través de esos hombres. Pero Pablo dice: guárdense de los malos obreros, guárdense de los mutiladores del cuerpo. Yo sé que Dios nos habla a nosotros a través de hombres. Yo sé que Dios nos habla a nosotros también, nos puede hablar a través de una mujer. Yo lo sé. Pero, hermanos amados, también Dios nos habla, y es la manera más segura. Él nos habla a través de Cristo en nuestro corazón. Y cuando tú escuches al Señor, créale a Él. Me acuerdo cuando una mujer en la Biblia, hermanos, un hombre más bien en la Biblia, que se llamaba Jairo, tenía a su hija muy enferma. Y fue a buscar a Jesús y le dijo: Señor, por favor, tengo a mi hija muy grave, se me está muriendo, por favor, vaya, vamos conmigo y póngale la mano encima y ella se sanará. Y cuando iban de camino, hermanos, para la casa de Jairo, vinieron y le dijeron a Jairo: Jairo, ya no lo molestes más, ya no molestes más al maestro. La niña ya murió. Y saben, hermanos, inmediatamente el Señor habló. Inmediatamente cuando el Señor escuchó al tipo ese dándole la mala noticia al pobre Jairo, inmediatamente el Señor le dijo: Jairo, no temas, cree solamente. Nada más eso le dijo. Jairo, no temas, cree solamente. Eso mismo yo quiero decirle a cada uno de ustedes de parte del Señor: no temas, cree solamente, porque si usted le cree al Señor, nada hay imposible para Él. Para Él todo es posible. Eso que usted dice que no se puede, para Él es posible. Para Él es posible. Y yo estoy aquí para decírselo de parte del Señor. Cree solamente. Y entonces, hermanos, eso es lo que significa: y creyó Abraham a Jehová y le fue contado por justicia. O sea, le creemos al Señor cuando Él nos habla, y lo que Él nos dice, eso es lo que va a suceder. Y Él no nos va a hablar de muerte, Él no nos va a hablar de fracaso, Él no nos va a hablar de derrota, Él nos va a hablar palabras de vida eterna. Aleluya. ¿De qué nos va a hablar el Señor? Palabras de vida eterna. Él te va a decir: si estás enferma, yo te sano. Él no le va a decir: estás pagando la consecuencia de tu maldad. Él no le va a decir eso. Eso le está pasando porque usted es un perverso. Él no le va a hablar así. Él le va a decir: yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Amén. ¿Lo creen? Si lo creen, diga amén. Hermano, cuando nosotros creemos algo, nos ayuda a decir amén a grito pelado cuando estamos escuchando la predicación. Eso ayuda. Cada vez que usted cree al Señor, usted cree, hermano, que aquello es Dios hablando, y usted dice amén, usted se está atando con tus palabras. Usted está quedando ligado a eso que te está diciendo. A Dios le agrada eso. Por eso la Biblia nos habla de amén. Todas las promesas de Dios son sí y amén en Cristo. Amén. Vas a tener que aprender a decir amén. Uy, qué vergüenza, me da vergüenza que me oigan diciendo amén. No, diga amén, duro, grito. Amén, sí, Señor, amén. Abraham, vete de tu tierra y tu parentela y te llevaré a una tierra que tú no conoces. Amén, dice Abraham. Y creyó a Jehová, creyó a Dios, y se le contó, se le sumó, se le contó por justicia. Quiere decir que se le dio lo que él creía. Y si usted cree que Dios te puede transformar y usted dice amén, entonces usted comienza a ser transformado.
Y si usted cree, hermano, que Dios te puede llevar de gloria a gloria, y usted dice amén, Dios te lleva de gloria a gloria. Porque para Él no hay nada imposible. Diga, nada imposible para el que puede creer. Nada imposible, hermano. Nada, nada, nada. Nada, hermano. ¿Saben por qué Lázaro resucitó? Alguien podría decir, bueno, hermano, porque el Señor es poderoso, sí, amén. Y porque Él es la resurrección y la vida, sí, amén. Pero, hermano amado, el problema es que Él es todo eso y más, pero Él necesita a alguien, por lo menos una persona en la tierra que crea. Uno que crea. Y si hay uno que cree, Él hace. Él comienza a caminar con ese hombre que cree. Dios no camina con incrédulos, hermanos. Dios no camina con incrédulos. Dios no anda con incrédulos. Él solo camina con gente que le cree a Él, hermano. Y no es difícil creerle a Él. Crea al Señor. Y entonces María, la hermana de Lázaro, cuando el Señor le dijo, tu hermano resucitará, ella dijo amén. Pero cuando le dijo a la otra hermana, Marta, porque Lázaro tenía dos hermanas, cuando le dijo, Marta, tu hermano resucitará, ella dijo, oiga lo que ella dijo, yo sé que él resucitará en el día postrero. No dijo yo creo. Mi hermano, una cosa es saber algo. Y hay un montón de personas que lo único que saben, que lo único que tienen es un saber. Sí, yo sé. Eso no es creer, hermano. Eso no es creer. Creer no es yo sé. Sí, yo sé que Dios es bueno. Eso no es creer. Porque muchos, hermanos, muchos saben que Dios es bueno porque lo han leído acá o porque lo han escuchado. Hermanos, Dios es bueno. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Amén. Y entonces salen, hermanos, sabiendo que Dios es bueno, pero no creyendo que Dios es bueno, no creyéndole a Él, que Él es bueno. Porque cuando nosotros le creemos a Dios, todo lo que creemos sucederá. Dios, hermano, no va a gastar saliva hablando cosas por hablar. Cuando Él habla conforme a su voluntad, conforme a lo que Él quiere hacer con nosotros. ¿Sí me estarán entendiendo, hermanos? Ok. Entonces, hermanos, la primera manera en que nosotros podemos vivir, porque podemos vivir de tres maneras, de tres formas, de tres maneras. La primera manera, hermano, en que las personas, en que se vive, la primera es donde podemos vivir de tres maneras, pero solo en una es donde tendremos lo mismo que Abraham. La primera, como dice Efesios capítulo 2, uno puede vivir así, hermanos, como esto que vamos a leer. Y de hecho así viven un montón, como esto que vamos a leer. La primera manera en que las gentes pueden vivir es como esto. Vea lo que dice Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 5. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Déjeme decirle, hermanos, que creerle al Señor no es nada más agarrar este versículo o esto que está acá y aplicármelo a mí mismo. Porque muchos eso es lo que hacen y se lo aplican aunque su vida sea exactamente como está diciendo el versículo. Que están viviendo así como dice el versículo. Dicen los cuales anduvisteis en otro tiempo. Algunos no es que anduvieron en nuestro tiempo, dice acá, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, o sea, conforme al diablo,
El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Versículo 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Pablo vivió en otro tiempo bajo ese espíritu, bajo ese poder, bajo el control del diablo. Yo espero que todos ustedes ya no estén bajo ese control. Pero si ustedes, hermanos, están, hermanos, mintiendo, chismeando, fornicando, adulterando, perdón, siguen viviendo bajo ese poder. Y entonces necesitamos que Dios haga una obra en nosotros. Porque si seguimos así, hermanos, un saco de celos en la señora esa, mire, uy, hermana, aquí hay hermanitas que son un saco de celos, y hermanos también. ¿Oyeron la noticia fea esa, hermanos, de la señora esa que, hermanos, que la tiraron en el Surquí? Qué dolor, hermano. Qué tristeza para los padres de esa muchacha, ¿verdad? Qué dolor. Pero dicen que la causa fueron unos celos terribles, espantosos, diabólicos, satánicos de ese hombre. Pero hermanos, ¿qué creen ustedes? Que en las iglesias no hay gente con unos celos así. Están viviendo bajo la potestad todavía de las tinieblas. Y yo quiero decirle en esta noche, hermano, que si usted le cree a Dios, Dios dice, yo te quiero hacer una nueva criatura, yo te quiero transformar. Y creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero si nos justificamos y si pensamos que yo tengo razón, que estoy en lo correcto, porque muchas personas creen que ellos tienen razón de ser así y que lo que están haciendo y viviendo esa forma de vida está bien, es correcta y que no hay ningún problema. Sí, pero yo creo en Dios. Es que no es creer en Dios. Que hoy se le caiga ese velo y que hoy se nos caiga eso es como una, ¿cómo se llama? Como una muleta que están usando para caminar. Nosotros debemos de caminar sin muletas, sin bordones, sin bastones. Nosotros debemos de caminar, hermanos, erguidos, rectos, bajo el poder del Señor. Porque algunos justifican su conducta. Y entonces dice Pablo, dice, entre los cuales también todos nosotros anduvimos en otro tiempo. Pablo dice, sí, anduvimos, anduvimos, tiempo pasado, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, no la voluntad de Dios, sino la de la carne, y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza, o sea, hermanos, no eran simplemente imitadores de las tinieblas, sino dice, y éramos por naturaleza hijos del diablo. Así dice, ¿verdad? Y éramos por naturaleza hijos de ira, o sea, hijos del mismo diablo, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Aleluya. Más adelante vamos a hablar de esa gracia, hermanos. Y entonces, ¿cómo viven algunos? Como dice acá, como los impíos. Entonces, esta persona, hermanos, esta persona que el apóstol Pablo está hablando acá, son los que nosotros llamamos inconversos. Pero qué triste es saber que algunos pretenden meterse en el camino de los conversos, de los hijos de Dios, pero su vida es de acuerdo a eso. Como dice acá, bajo la potestad de las tinieblas. El verdadero evangelio es sacarnos de la potestad de las tinieblas. Es salga de tu tierra, deja tu parentela y véngase a la tierra que yo te mostraré. Mi hermano querido, quiero decirte de parte de Dios en esta noche esto. Dios te dice, salga de ahí, salga de esa vida, despójese de ese viejo hombre, abandone esa vida y véngase conmigo para hacer de ti un hombre semejante a Abraham. Te cambiaré tu naturaleza, te cambiaré tu nombre, te haré una nueva criatura. Yo esperaba amenes, 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 amenes. Aleluya.
en el capítulo 4 de este mismo libro de los Efesios, en el versículo 17, dice, verso 17, dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles, o sea, como los inconversos. Dice Pablo, ya no anden así, que andan en la vanidad de su mente. Ellos no tienen Dios, ellos no tienen Señor. Ellos, hermanos, ellos tienen al diablo como su guía, como su maestro. Dice, ya no anden así como ellos. ¿Cómo andan ellos? Dice el verso 18, dice que tienen el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído. El que ha oído al Señor no vive así. ¿Por qué, hermano? Porque el que oye al Señor y le cree, ese hombre va a ser transformado de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios solo tiene un destino, Dios solo tiene un propósito. Y Él siempre nos está guiando a su destino y a su propósito. Destino, el reino de Dios, el reino de su amado Hijo Jesucristo, que vivamos en Él. Propósito, que seamos vestidos de Cristo, que tengamos su misma imagen, su misma naturaleza, su misma fragancia, su misma pureza, su misma rectitud. Uy, apóstol, eso no se puede. Toda la razón. Tienen toda la razón. No se puede por nosotros mismos. Pero si usted le cree a Dios, le será contado por justicia. O sea, se le sumará a su cuenta. Pero ¿qué estamos creyendo, hermanos? Obviamente, hermanos, no pude terminar. Aquí me quedé ya, hermanos, en este punto. El próximo domingo yo no voy a predicar este tema porque estamos preparando algo para la gente nueva que viene. Pero de hoy en 15, hermanos, de hoy en 15, yo voy a hablar de las dos restantes. Esta se queda aquí, hermanos. La primera forma en que, hermanos, se puede vivir, la primera manera es vivir como un inconverso. Y termino leyéndole un versículo más. Capítulo 5 aquí del libro de los Efesios, versículo 8. Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas. Dígale al que está a su lado, dígale, usted antes era tinieblas. Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas. ¿Mas ahora qué? Versículo 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Pero, hermanos queridos, la única manera de andar como hijos de luz, la única manera de dejar de ser tinieblas y convertirnos en luz, es que la luz que es Cristo gobierne nuestro corazón. Es que nos rindamos completamente al Señor. Es que usted viva para Dios. Si no, vamos a seguir siendo tinieblas en este mundo. Un ejemplo pésimo para la gente. Una vida que no le agrada a Dios. Porque la vida que le agrada a Dios es la que nace de la boca de Dios. Cuando Él nos habla, le creo a Dios. Y hermanos, y cuando le creemos a Dios, se nos cuenta por justicia, o sea, se nos suma a nuestra cuenta. Todo lo que usted le crea a Dios, se te dará. Todo. Sin embargo, le quiero decir, hermano, que Dios, lo primero que quiere hacer contigo fue lo que hizo con Abraham. Deja tu tierra, deja tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una gran nación y te bendeciré y serás bendito. Pero hermanos, esa fue a grandes rasgos
el panorama que Dios le presenta. Luego viene el proceso en el camino, hasta que llega el momento en que el Señor le quita el nombre de Abraham y lo pone Abraham. Lo circuncida, lo hace una nueva criatura, lo hace un nuevo hombre, lo hace un verdadero hijo de él. Ya no es el mismo, ya no es Abraham, ya no es el pecador, ya no es la pecadora. Ahora es Abraham, el Hijo de Dios, el que tiene la naturaleza de Dios, el que ya no es tinieblas, el que ya no es oscuridad, el que ya no es mal ejemplo, el que ya no es un pecador empedernido. Ahora es Abraham, el que tiene la naturaleza de Dios, el que se parece a Dios, el que es como Dios. Pero Abraham no pudo hacerse solo así, ni usted ni yo nos podemos hacer así. Necesitamos oírlo a Él, creerle a Él, y a los que le creemos se nos cuenta por justicia. Amén. Dele un aplauso al Señor, hermano. Aleluya.